Hola, ¿cómo están? Bueno, había quedado pendiente el hecho de que responda a algunas de las preguntas que me habían hecho los estudiantes cuando fui de visita a la TEC número 11. Así que, bueno, voy a ir leyendo y aquí van las respuestas. Dice, ¿tenés algún ritual o rutina para escribir? Bueno, una de las costumbres que tengo para poder escribir es tener más o menos el diagrama hecho y trato de escribir siempre a la mañana o a la tarde. En realidad como que a la noche ya no podría escribir nunca, me parece. Eh, Dice, todos estamos en una carrera, unos lo disfrutan, otros lo desperdician. Si fueras a morir, ¿qué hubieras deseado hacer que no pudiste hacer antes? Creo que esta respuesta, bueno, la había dado en directo, pero bueno, una de las cosas que me gustaría hacer es, por ejemplo, subir el Aconcagua, porque más allá de toda la que escriba, que dibuje, me encanta el montañismo, me gusta mucho. Eh, ¿Quiénes son los autores que más te inspiran? Bueno, a mí les había comentado que me gusta mucho Borges, me gusta también Cortázar, leo mucho a autores orientales, me gusta mucho Murakami, Banana Yoshimoto, por ejemplo, pero bueno, leo un montón, en realidad, Trevanian, no sé, Guy Descartes, no sé, acá tengo la biblioteca, tengo de todo un poco de diferentes autores. Es como que en realidad no podría decir que me inspira uno solo, porque cuando uno va leyendo cada vez más es como que siempre encontrás algo nuevo que te puede inspirar. También no sé, me gustan los clásicos, no sé, he leído las novelas de Cervantes, he leído a los españoles, no sé, a Quevedo, también no sé, he leído muchos y de cada uno de ellos, las poetisas también, no sé, Alfonsina Storni, Argentina, eh, Sor Juana también, no sé, muchos. Y de todos uno encuentra algo para poder inspirarse. ¿A qué edad tomaste la decisión de ser escritora? Bueno, yo creo que fui siempre escritora porque escribía desde muy chiquita pequeñas rimas, me gustaba. Y bueno, la siguiente pregunta dice si en algún momento dudé de seguir escribiendo. Y la verdad que no, porque para mí la escritura también es un cable a tierra. Como que de esa manera puedo trascender un montón de cosas que me pasan. Eh, Otra pregunta, cuando te daban bloqueos de lo que estabas escribiendo, ¿lo seguías o lo cambiabas todo? En general pasa que a veces empezás o arrancás alguna historia con mucho entusiasmo, la dejás y después la retomás, y hay otras que se han quedado ahí durmiendo esperando que alguna vez las quieras seguir. Y acerca de los cambios, muchas veces cuando retomas algún escrito, a veces haces muchas modificaciones. Tantas que bueno, yo a veces lo que hago es copiar y pegar y dejo el original, y entonces después cuando veo el resultado final no tiene nada que ver con ese primero del cual copié y pegué. Bueno, ahí verán que anda mi gata. Eh, Al momento de no saber cómo expresarte porque no encontrabas una palabra, ¿cómo o dónde encontrabas la exacta para poder hacerlo? Bueno, es una cuestión de tratar de utilizar sinónimos o frases sinónimas a través
de una palabra determinada, o a veces hago como una especie de lluvia de ideas y pongo un montón de palabras, hasta que de repente encuentro alguna que pueda representar lo que yo quiero. Y si no, le voy dando vueltas y vueltas hasta que me gusta cómo queda. ¿Cuál es el tema central de tu último libro y qué te inspira a escribirlo? Bueno, lo último que estoy trabajando es en una historia múltiple, digamos, de múltiples personajes que en realidad hay una persona que sale todos los días a dar una vuelta por el mismo lugar y va escuchando a esas otras personas que también cotidianamente van a ese lugar a caminar, a correr. Y bueno, y acerca de eso, de cómo es la historia de cada uno y cómo confluyen de algún modo. ¿Con qué mano escribí? Soy diestra, así que suelo escribir con la derecha. ¿Tuviste alguna inspiración para empezar a escribir? Me parece que mi inspiración siempre fue el hecho de ser una gran lectora, que leí desde muy chica y que en casa siempre hubo una gran biblioteca porque toda mi familia leía mucho. Incluso siempre cuento que cuando yo vivía en Neuquén había una librería que se llamaba Siringa, que se llamó Galerna, que quedaba ahí en la avenida muy cerquita de la municipalidad, y mi abuelo me llevaba cada mes a que yo me elija algún libro, así que iba armando mi pequeña biblioteca desde los 6 años. ¿Cómo hizo usted para transmitir en el texto lo que quería o sentía? Bueno, como dije anteriormente, se trabaja mucho y se le va dando mucha vuelta a las palabras hasta que uno encuentra la forma adecuada de poder expresarlo. A veces a través de una comparación, a través de metáforas, a través de diferentes recursos literarios bueno, que hay muchísimos y hay diferentes formas de decir lo mismo, que uno lo puede decir en un lenguaje llano o lo puede decir en un lenguaje poético, que es siempre me gusta esa comparación de que es las palabras son a la literatura lo que serían las pinceladas a un cuadro. Entonces hay que elegirlas de una forma muy minuciosa para poder esculpir con ellas una obra de arte. Bueno, sobre el tema del pago, hay más de una. En general, como les comenté, la mayor parte de las publicaciones que hice fue porque participé en alguna clase de convocatoria y entonces mis textos fueron seleccionados para ser publicados en antologías o en algún otro libro, excepto un libro que es de autopublicación que diagramó mi hija, porque ella es diseñadora y hice una pequeña publicación. Y bueno, sobre eso es como que en realidad no hay, tampoco a quienes editan varios libros, hay escritores que autopublican sus libros en diferentes editoriales. Esa fue otra pregunta que me hicieron y se las voy a dejar en los comentarios. Les voy a dejar diferentes editoriales de acá de Argentina y algunas de Neuquén, como para que ustedes puedan publicar quienes estén interesados. Y también una forma de publicación que es linda y que es fácil y accesible es Wattpad, que también voy a dejar el link. Pero bueno, en general es como que no se cobra, a no ser que si uno se autopublica venda sus propios ejemplares. ¿Qué quisiste ser antes de ser escritora? Bueno, en principio siempre escribí y me parece que eso siempre fue paralelo a todo lo que quisiera hacer en mi vida. No sé, cuando era muy chica quería ser arqueóloga. Más adelante, después cuando terminé el secundario, me fui a estudiar el profesorado en física, pero porque era la base para ser ingeniero nuclear, porque pensaba poder entrar al Balseiro. Y bueno, al final mi vida tomó otro rumbo. ¿Qué pensás primero? ¿El título o el libro?
En general yo primero escribo y después cuando tengo la obra final le coloco un título. Bueno, esto sobre qué novelas he leído y de qué género ya lo había respondido, pero bueno, he leído de todos los géneros y en la adolescencia me acuerdo que me gustaba mucho el género policial, que había una colección que se llamaba El Séptimo Círculo, que estaba diagramada por Borges y Bioy Casares, que ellos habían hecho la selección de textos y en casa estaba toda la colección, así que leía muchísimo, muchísimo. Eso me gustaba un montón, pero me gustan todas. También leía Stephen King, por ejemplo, en la adolescencia, me gustaba mucho la novela de terror, eh, de todos los géneros me gustan. Dice, ¿cómo se le quitó el miedo o la vergüenza de leer frente a todos? Bueno, soy docente. Igual cuando era chica me gustaba mucho esto de leer en el aula. Siempre me gustó leer en voz alta, además de leer mucho. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere ser escritor? Bueno, el primer consejo sería que lea mucho, porque en la lectura uno puede encontrar temas, puede encontrar inspiración, incluso se puede hacer intertextualidad, disculpen por el sonido. Me entró un mensaje. Esto quiere decir, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Borges con Martín Fierro se inspira y escribe dos cuentos cuyos personajes son justamente personajes extraídos de la obra de Hernández. Entonces, hasta eso puede hacer uno, además de inspirarse con temas, con personajes, con paisajes, con algún breve, a lo mejor, fragmento. Bien, acá hay Tobías que me pregunta qué música me gusta. Me gusta mucha música variada, me gusta mucho la música clásica y me gusta mucho el jazz, escucho mucho jazz. ¿En qué te basabas para escribir tus poemas e historias? ¿En tu propia vida? ¿Solés inventar una historia de cero? Bueno, muchas veces tiene que ver con lo autobiográfico. Mucho de lo que uno escribe es por algo que le sucede y en eso se basa la inspiración. Pero muchas otras veces sucede que justamente uno lee un texto, o a lo mejor ve una película o se entera de una historia de otra persona y eso te inspira para poder escribir. O a veces una pequeña situación, ¿sí? No tiene por qué ser una gran historia, sino una pequeña situación en la cual uno basa después una historia un poco más extensa o tal vez un poema, u otros poemas también. Otras obras de arte, a veces uno escribe un poema también a un cuadro, por ejemplo, o a otra obra literaria. Bueno, otra vez esto de qué ideas le podría dar a alguien que quiera empezar a escribir, es sobre todo que lea y que escriba. Yo les voy a dejar también en los links algunos ejercicios, algunas propuestas de escritura de algunos autores que son muy interesantes, son pequeñas consignas que son disparadores para que uno se ponga a escribir. Y eso es importante hacerlo como ejercicio, ponerse a escribir un poco, si uno puede todos los días y si no poner una fecha, un horario, un día de la semana que uno va a dedicar a la escritura, porque es como todo lo que uno hace mientras más lo practique, más se perfecciona. ¿Cuántos proyectos tiene en mente? ¿Cuánto tarda en cada uno de ellos? Bueno, eso depende del proyecto. ¿Sí? Con esto de la novela, yo creo que me voy a tomar mi tiempo y si me tengo que demorar, no sé, 1 año, 2 años, lo que sea, lo voy a hacer hasta que sienta que
que me gusta, que es un buen producto. Y respecto de otras obras, por ejemplo, no sé, poesías, a veces me demoro a lo mejor una semana o algunos días, porque bueno, empiezo, es como que lo dejo descansar, lo retomo, lo releo y bueno, y ahí es como que mi mente, al alejarme un poco del escrito, se vuelve un poco más crítica y lo puedo analizar de otra forma para ver qué necesito cambiar, o si necesito agregar algo, bueno, hacer las modificaciones necesarias. Me preguntan si alguna vez hice algún relato con alguna situación fuerte de mi vida. Sí, tengo un escrito que se llama Sobre lo perdido, que bueno, que es completamente autobiográfico y bueno, es una situación muy, muy difícil que me tocó atravesar en la vida. Bueno, que es la pérdida de un hijo, ¿no? ¿Cuál es el motivo para seguir escribiendo? Bueno, me motiva el hecho de que, además de que me gustan mis producciones, sé que hay personas que me incentivan mucho y que me dicen que les gusta lo que yo escribo y bueno, y eso también es como un gran impulso. Además de la familia que siempre nos apoya en lo que nos gusta hacer, tengo una serie de personas, no sé, seguidores, lectores que siempre me animan a continuar. Sobre si mi sueño siempre fue escribir. En realidad es como que me encanta escribir, pero otra cosa que me gusta mucho es dibujar y pintar. Entonces es como que voy un poco haciendo una melange, porque muchas veces lo que dibujo o pinto también me inspira a escribir algo. Este año, por ejemplo, ahora que acaba de terminar octubre, es el cuarto año que participo del Inktober, que bueno, si quieren después lo pueden googlear o dejo ahí en los links. Y bueno, cada día que hacía un dibujo o una pintura, escribía alguna pequeña frase poética al respecto. Y no sé, va un poco de la mano el arte. Bueno, hay muchas preguntas que son similares. Acá no sé si esta ya la había leído o había una parecida, si planificaba con detalle la historia o dejaba que fluya. Sobre cómo puede publicar esta persona que hace la pregunta un libro en físico o digital para que sea reconocido. Eso también voy a dejar algunos links como para que puedan ver o sea, de editoriales que hacen publicaciones y el tema de Wattpad también. Y bueno, y el hecho de que uno llegue a ser reconocido tiene que ver con crear una mayor difusión para llegar a mayor cantidad de lectores. Y bueno, eso ahora las redes ayudan un montón y también cualquier impulso que haya, por ejemplo, yo les había comentado esto de la municipalidad, que en ese momento estaba el profe Seferino González, que el día que yo fui los anotó. Quienes participaran junto a la municipalidad en esos talleres, después iban a ser jóvenes que van a ser publicados en una publicación de la municipalidad, y eso es muy, muy interesante. Desde Cultura de la Municipalidad, por ejemplo, a los adultos que escribimos, a veces hacemos algunas propuestas de escritura y somos publicados, esas propuestas de escritura se publican en la página de Cultura de la ciudad. Bueno, si alguna vez me ha incomodado escribir alguna escena o algún relato. En general uno busca la forma de escribirla como para que a uno no le sea incómodo o molesto. Pero bueno, también se habla del goce en la lectura a veces, no como goce, como disfrute,
sino como aquello que de alguna manera nos genera hasta cierta molestia, pero que nos atrae para poder leerlo. Así que bueno, eso tiene que ver con la estrategia de escritura que uno planifique como para poder provocar eso en el lector. Y si uno sabe que puede llegar a provocar eso, es porque también lo puede identificar y lo puede sentir. Bueno, la última pregunta también habla de cuánto se cobra, que ya lo comenté. Bueno, les pido disculpas por haberme demorado en responder. Más vale tarde que nunca. Y en los links les voy a dejar algunos ejercicios de escritura para los interesados, algunos links de editoriales, Wattpad también, y creo que no me olvido de nada. Y bueno, cuenten conmigo para cualquier duda, me pueden contactar o a través de su profesor o sus profesores. Y bueno, además vivimos acá en Zapala, uno es fácil de ubicar. Encantada de haber participado de ese día en directo con ustedes en la escuela y bueno, espero haber respondido todas las preguntas. Saludos.